En el deslumbrante, aunque a menudo superficial, mundo de las redes sociales, la historia de Leticia y Jack emerge como un arroyo refrescante, fluyendo por los rocosos rápidos del destino hasta encontrar su camino hacia un lago tranquilo. A lo largo de más de 250 episodios, los espectadores no solo presencian una vida, sino que viven, lloran y esperan junto a dos personas que parecen provenir de dos mundos completamente diferentes. La vida de Leticia antes de conocer a Jack era una melodía melancólica sin una sola nota alta. Huérfana de nacimiento, fue arrollada al mundo como una mercancía cargada de deudas. Su juventud quedó sepultada en la dureza de la familia de su esposo, donde no fue tratada como un ser humano, sino simplemente como una herramienta de trabajo y una máquina de hacer bebés defectuosa. El estigma de ser una gallina que no puede poner huevos y ser desalojada de su hogar con solo la ropa que llevaba puesta es la culminación de su crueldad. En ese momento, Tien no solo era pobre materialmente, sino también carente de autoestima. Vagaba por la vida con la mentalidad de una persona muerta por dentro. Justo cuando la oscuridad la envolvía, apareció Jack. No llegó como un salvador ostentoso, sino con la serena comprensión de un intelectual de corazón abierto. Un exitoso ingeniero de construcción, hijo de Lasra. Loi, una virtuosa madre soltera, Jack tenía todo lo que una chica podría soñar. En lugar de compadecerse, Jack le dio una oportunidad a Tien. Le prestó un terreno y la ayudó a construir su negocio con huertos y gallinas. No solo le estaba construyendo una granja, estaba reconstruyendo la confianza rota en su interior. El amor de Jack no era ruidoso, impregnaba cada ladrillo que ponía en la nueva granja, cada palabra de aliento cuando la llevaba a tratar su síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué aún no se había celebrado la boda? Esta es una pregunta que ha inquietado a millones de espectadores. Respecto a Leticia, su psicología es una lucha entre la gratitud y la inseguridad. Ama a Jack, pero por amarlo, teme convertirse en una carga. Las cicatrices de su matrimonio anterior la hacen creer que está incompleta. Rechazó la propuesta de matrimonio no porque no lo amara, sino porque quería sanar primero. Necesitaba tiempo para creer que merecía la felicidad sin tener que pagarle con un hijo inmediatamente. Respecto a Jack, él personifica la paciencia desmesurada. Jack entiende que si la obligara a casarse con él ahora, entraría en su casa sintiéndose en deuda, no orgullosa. Acepta esperar, acepta pasar unas sencillas vacaciones del año nuevo lunar con ella en la granja, a pesar de los chismes y rumores. La larga espera ha generado dos opiniones profundamente opuestas. Un segmento del público empieza a perder la paciencia y llama a Leticia desagradecida. Pensaban que era egoísta al dejar que un buen hombre como Jack desperdiciara su juventud. Temían que las cosas se complicaran y que la paciencia de Jack eventualmente se agotara. Por el contrario, las personas empáticas creen que esto es amor verdadero. Defienden a Tien, argumentando que una boda cuando la mujer no está psicológicamente preparada solo sería otra tragedia. Ven sinceridad en los ojos de Tien y compasión en la mirada de Jack. En las pasadas vacaciones del Ted, cuando Jack decidió quedarse en la granja con Tien en lugar de regresar a su pueblo natal, fue una afirmación silenciosa.
¿Dónde estás? Ese es tu hogar. Sin duda, se celebrará una hermosa boda, pero no será como las bodas comunes. Será una celebración de la bondad. Cuando su síndrome de ovario poliquístico mejore gradualmente gracias al optimismo y la medicina, cuando esa idílica granja se llene de risas, Tien tomará con confianza la mano de Jack y caminará hacia el altar. Esa boda será la respuesta más contundente a los prejuicios obsoletos sobre las mujeres huérfanas y las mujeres que atraviesan momentos difíciles. La historia de Lethician y Jack no es solo una historia de amor entre un hombre y una mujer, sino una lección sobre cómo lidiar con las heridas del otro. Jack usó el amor para reconstruir una vida, y Leticia se esfuerza por demostrar que merece ese amor. En la sinfonía de amor entre Lethician y Jack, si Jack es la melodía firme, Lethician las notas bajas y melancólicas, lasra. Lig es el puente de la tolerancia, el remanso de paz. La imagen de una futura suegra amable y comprensiva rompe con todos los estereotipos sobre la relación suegra-nuera, que a menudo se ve en los cuentos tradicionales. Para entender por qué Lasra Li ama tanto a Lethician, debemos observar su propia vida. Como madre soltera, Lasra Loi vivió una juventud solitaria, experimentando la amargura de la soledad y los duros prejuicios de la sociedad contra las mujeres sin un hombre a su lado. Como una vez dio a luz sola, vio en Tutien no solo a una niña huérfana y desafortunada, sino un reflejo de sí misma en su juventud, solitaria, trabajadora y anhelando un verdadero hogar. En el antiguo, una madre con un hijo exitoso como Jack solía querer una nuera de una familia de igual nivel social, al menos, una mujer sana que diera a luz hijos para continuar la línea familiar. Pero Lasra Loi era diferente. Cuando supo que Tutien tenía síndrome de ovario poliquístico, no la reprochó ni la rechazó como su ex-suegra. Era un sentimiento de lástima. Consideraba la enfermedad de Tien una herida que necesitaba sanar, no un error que debía ser castigado. Apoyó en silencio a Jack para que lo llevara a tratamiento, con la dulzura de una madre para consolarlo, diciéndole: los hijos son un regalo de Dios, lo importante es que vivan felices juntos. La señora Loi no solo amaba a Tien por lástima. Lo amaba porque veía las cualidades de oro en su forma de cuidar la granja, su trabajo duro día y noche, y su amabilidad con todos los que la rodeaban a pesar de las duras condiciones de la vida. Comprendió que el rechazo de Tien a la propuesta de matrimonio de Jack no se debía a su arrogancia, sino a su excesivo amor propio. Vio a su hijo, un Jack orgulloso, dispuesto a humillarse, esperando pacientemente, y supo que solo Tien era la única pieza que realmente haría feliz a su hijo. La imagen de Lasra Loi y su amante regresando a su pueblo natal para el Tet, Año Nuevo Lunar, dejando a Jack y Tutien solos en la granja, es un detalle sumamente valioso. No fue abandono, sino un acuerdo sutil. Ella comprendió que Tien necesitaba sentir el calor de una verdadera familia pequeña sin la presión de los adultos. En el fondo, Lasra Loi debió considerar a Tien su nuera durante mucho tiempo. Su retirada fue su forma de decirle a Tien: confío en ti,
Te confío a mi hijo y siempre estoy dispuesta a esperar el día en que me llames oficialmente madre. Sin el apoyo de Lasra. Loi, el complejo de inferioridad de Tutien seguramente habría sido tan grande que podría haber huido del amor de Jack. La tolerancia de esta futura suegra eliminó la barrera psicológica, ayudó a Tien a comprender que no necesita ser una mujer perfecta para ser digna de amor. Fortaleciendo la confianza de Jack, ayudando a Jack a ser más firme en su camino para conquistar el corazón herido de su amada. Ella no solo es la madre de Jack, sino también la segunda madre, que el destino ha compensado por la huérfana vida de Tien. Los espectadores esperan con ansias la boda, pero en realidad, anhelan el momento en que Lasra Lee lleve a Tien a la casa, un reconocimiento oficial a un alma que ha sufrido tanto. Gracias por seguir nuestra historia. Les deseamos que la pasen bien.